Hola a todos, muy buenas noches. Qué gusto poderlo recibir. Qué gusto poder encontrarnos acá en nuestro segundo módulo, semana número 2 del curso de principios de hermenéutica. Tenemos algunas personas que todavía se están uniendo a la reunión, pero a quienes ya están aquí con nosotros, qué gusto tenerlos aquí. Es un placer para mí darles la bienvenida. Em, Estoy muy expectante de lo que Dios hará a través de este curso que dio inicio la semana pasada, tal vez para todos nosotros en equipo, en grupo, como Escuela Bíblica de Resplandece, pero que sin duda en los planes de Dios, hace mucho tiempo esto ya estaba preparado para nosotros, y es porque la Biblia es probablemente el recurso más importante que el cristianismo tiene hoy en sus manos. Es un recurso espiritual, pero es un recurso muy poderoso. Y quiero felicitarte por haberte inscrito en un curso propedéutico que te va a ayudar mucho en el entendimiento de la palabra de Dios. A mí la palabra de Dios me ha acompañado toda mi vida, desde que tengo recuerdo, desde que tengo memoria de haber comenzado a leer en mis primeros pasos. Mi mamá fue quien me introdujo mucho a la lectura de la palabra de Dios. Y solo decirle esto a las personas cuando tengo la oportunidad de hacerlo, y es que la Biblia debe de leerse no solamente de forma textual o literario. Hay muchas personas que así lo leen y cualquier ateo puede leer la Biblia e interpretarla textual o literalmente, o como un recurso de literatura. Pero la Biblia un, tiene una cualidad sobre el, su riqueza literaria, y es que es un libro espiritual. Es un libro que te acompaña, es un libro que te edifica, es un libro que te transforma, que te cambia la vida por completo. Y para los que, con quienes no he tenido la oportunidad de poder compartir este tema maravilloso sobre la Biblia, sobre cómo es que fue inspirada por Dios, un tema que quienes estuvimos sumergidos em, en el tema del curso anterior de apologética, pues ahí lo aprendimos un poquito, pero es el libro, el único libro escrito en la historia donde el autor está contigo todo el tiempo mientras lo lees. No hay ningún libro que tú puedas comprar en ninguna librería del país, en ninguna librería del mundo, donde el autor se pueda llegar a sentar contigo 24/7 y leer contigo o acompañarte durante el tiempo de lectura. También la Biblia tiene otra cualidad maravillosa, y es que es el único de todos los libros que tú llegues a leer en tu vida, el único donde el autor te conoce más a ti, más que probablemente tú mismo. O sea, el autor te conoce más a ti que tú a él. El autor te conoce porque ese autor fue quien te creó, fue quien te dio la vida. Así que de eso vamos a hablar hoy, no sin antes darle la bienvenida a los que se acaban de unir. Y para quienes no he tenido el gusto de conocer, sé que muchos del curso anterior se inscribieron a este segundo curso. Esta es una escuela bíblica que apenas estamos empezando en Resplandece. La tenemos a disposición del cuerpo de Cristo en general. Nos acompañan personas de distintas iglesias, distintos ministerios. Creo que somos alrededor de 7 ministerios o iglesias que estamos recibiendo el curso todos juntos. Hay personas desde Panamá conectándose, pero pues obviamente la mayoría somos de aquí, de Guatemala. Pero para quienes no he tenido el gusto de conocer o no me he podido presentar, mi nombre es Fernando Arias. Soy el pastor, fundador de Iglesia Resplandece, soy el director también de esta academia bíblica de Resplandece, que no presta sus servicios educativos o académicos únicamente a la iglesia local, a Resplandece, sino que lo ponemos al servicio del reino de Dios. Así que si tú eres de otro ministerio, déjame darte la más cordial bienvenida. Es un gusto, es un honor, es un privilegio y una gran responsabilidad para mí. Y bendigo tu vida, bendigo la vida de tu iglesia, la de tu pastor también, que en tu iglesia tú des muchos frutos. Y gracias por darnos el privilegio de formar parte de esta comunidad que hasta ahorita pues obviamente es virtual. Quizás en algún momento pues
academia pueda tener alguna actividad presencial y tengamos el gusto o el honor de conocerte también en Resplandece. Así que bienvenidos todos. Esta reunión se está grabando. La grabación no es precisamente para sustituir o como una opción para no conectarse. Realmente la intención es que todos tratemos de hacer un esfuerzo, no solamente recibir la lectura y que la leamos semana a semana, sino que hagamos el esfuerzo de conectarnos a esos webinars en vivos. Pero entendemos que a veces hay situaciones que se salen de control, situaciones pues que obviamente... em, te impiden el poderte conectar presencialmente o, perdón, virtualmente, como lo estamos haciendo ahorita. Así que para propósitos de repaso y para quienes de verdad por causas de fuerza por mayor no se pudieron conectar, pues para eso estamos poniendo esta grabación a tu servicio. También es una oportunidad, si a ti te gustó este tema, quieres repasarlo, o cuando vayas a trabajar el formulario que se te va a estar enviando mañana, el formulario que corresponde al contenido de esta noche, tú lo quieras llenar, puedas repasarlo, puedas escucharlo en el carro, puedas verlo en tu casa y para eso te pueda servir. Así que bienvenidos, vamos a comenzar. La semana número 2 o el módulo número 2, vamos a hablar sobre la naturaleza de la Biblia. Para quienes recibieron el curso anterior, este es un complemento. Yo creo que para muchos va a sonar casi como un repaso, porque el tema de la Biblia obviamente es recurrente en distintos cursos académicos y teológicos, pero vamos a hablar sobre la naturaleza de la Biblia y qué papel importante juega la Biblia en el estudio de la hermenéutica. Y decidí comenzar compartiéndote esta escritura en Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Esta traducción, nueva traducción viviente, yo digo que siempre se la tomo prestada a mi esposa porque es una de sus favoritas cuando ella estudia la palabra de Dios y cuando le toca predicar. Siempre digo eso porque cada vez que veo NTV, pienso en mi esposita porque es una versión que a ella en particular le edifica mucho leer. Y me llamó mucho la atención este pasaje precisamente en esa versión. Dice así, no solo escuchen la palabra de Dios, no está desvirtuando ni le está quitando el peso al hecho de que debemos nosotros escuchar la palabra de Dios y entender que la Biblia misma nos dice que al escuchar la palabra de Dios o oírla, ahí también viene la fe. Pero dice que no solamente nos quedemos ahí. Yo creo que esto es un buen arranque, es un buen principio, es una buena premisa para un curso de hermenéutica bíblica, porque dice, tienen que ponerla en práctica. O sea, la Biblia no fue escrita únicamente para ser leída o para ser escuchada o interpretada naturalmente, sino que es un manual de vida. Y eso es bien importante que lo tengas presente indistintamente qué tan avanzado estás en tus estudios teológicos. Nosotros tenemos que poner en práctica lo que la Biblia nos enseña. La Biblia es un manual de instrucciones. Te lo voy a repetir, es un manual de instrucciones. No sé si has escuchado a veces decir a las personas cosas como, "Ay, la vida no trae manual de instrucciones". Ah, ese argumento está probablemente equivocado. Porque la vida sí trae un manual de instrucciones y para nosotros en el cristianismo, para los creyentes, ese manual de instrucciones se llama la palabra de Dios. Pero como cualquier papá aquí que me esté escuchando lo entendería, ¿de qué sirve que des instrucciones si no va acompañado de obediencias, de una actitud obediente que acompañe la instrucción o la dirección que tú hayas dado? Entonces, así es la Biblia también. Son instrucciones dadas por Dios, hay palabra dada por Dios, pero a lo largo del Génesis hasta el Apocalipsis, siempre permanece ese principio. Hay que obedecer a Dios. Así que no solo podemos quedarnos en escucharlo, hay que ponerlo en práctica. ¿Y por qué decidí empezar esto? Porque en hermenéutica eso es algo bien importante. Tú no debes únicamente leer la Biblia y ni siquiera solamente aprender a interpretarla. Tienes que aprender a ponerla en práctica. Hermenéutica también te lleva a ese paso más adelante de no solamente volverte un académico, un intelectual, un intérprete de las escrituras, sino que te lleva a ponerlo en práctica. De lo contrario, nos quedaríamos en un nivel que Jesús mismo reprendía. Esa religiosidad que él reprendía constantemente en el sacerdocio de aquella época, cuando los
llamaba incluso hipócritas, porque eran entendidos en la ley, conocían la ley, pero no la ponían en práctica como tal. Entonces, para no caer en eso, nosotros tenemos que entender hermenéuticamente que hay que leer la Biblia, hay que entenderla también, interpretarla, pero debemos ponerla en práctica. Y continúa. De lo contrario, dice la palabra, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Y cuidado acá porque tal vez este es un versículo que algunos de ustedes conocen o han leído anteriormente, pero probablemente no en el contexto hermenéutico, no en un curso de hermenéutica, y desde ahí quiero partir. Sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, es como uno naturalmente se mira en un espejo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. ¿Cómo puede ser que nos podamos olvidar de cómo es nuestro rostro cuando apenas lo acabamos de ver hace unos segundos atrás? Eso sería casi caer como en un lapsus mental, caer en un olvido, caer en una amnesia, una atención muy, pero muy corta. Y lamentablemente eso es lo que ocurre en la mayoría de casos cuando solamente leemos la Biblia, nos interesa el texto, pero no la ponemos en práctica. Y ahorita quiero hablar un poquito sobre eso del reflejo o eso del espejo. Pero hasta aquí, una pequeña pausa. Si me estás entendiendo, si me estás siguiendo hasta ahorita, y tienes posibilidad de hacerlo desde tu dispositivo, ¿por qué no me pones un like o una manita solo como señal de que vamos bien, que estás entendiendo, que estamos aprendiendo y que me estás escuchando correctamente? Te lo voy a agradecer mucho. Ya me están llegando aquí las manitas. Muchas gracias a todos. Eso significa que vamos por buen camino. Si estuviéramos en la iglesia les hubiera dicho cuántos estamos aprendiendo. Pero bueno, ahora lo hago desde aquí. Entonces, entendamos algunas cosas. La palabra de Dios como un espejo. ¿Por qué como un espejo? Porque hay que interpretar no solamente bien el texto, tiene que haber una disposición de responder a él. Cuando yo me veo frente a un espejo, hay una función reveladora, o sea, me revela mi rostro, me revela mi aspecto, cómo me veo yo. Y lo mismo debe ser cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Nos revela quiénes somos, nos revela nuestra identidad a los ojos de Dios. Pero también uno reacciona ante un espejo. Yo no sé si te ha pasado, pero cuando te pones delante de un espejo y ves que necesitas algún ajuste, pues te ajustas el cabello, te ajustas bueno, no el rostro, bueno, quizás sí, el maquillaje, te lo ajustas porque te das cuenta de que algo tal vez no está bien. Bueno, voy a hablar por nosotros los hombres, porque creo que empezar a hablar ahorita de maquillaje podría sonar algo absurdo, en mi caso particular. Pero si yo me veo delante de un espejo, es porque quiero ver cómo es mi aspecto. Quiero ver mi aspecto reflejado. Y si hay algo de mi aspecto que necesita algún ajuste, tal vez un pelo que está salido de su lugar, entonces eso es lo que precisamente voy a hacer. Voy a corregir esa parte de mi aspecto antes de poder salir. Y eso es precisamente una de las ideas claves de la hermenéutica bíblica. ¿Por qué? Porque nos da no solamente un propósito espiritual, sino también práctico. Nos revela quiénes somos y nos permite hacer una especie como de ajuste. Y otra cosa importante es esto que te coloca aquí como punto número dos, que es inspiración, y de eso voy a hablar bastante hoy, y además es autoridad. Nosotros, los que estudiamos hermenéutica, los que amamos la palabra de Dios, yo creería que eso todavía está por arriba de la hermenéutica. Los que amamos, atesoramos la palabra de Dios, entendemos que la Biblia demanda de nosotros una respuesta, ¿ya? Es decir, demanda de nosotros que trabajemos, que hagamos algo con respecto a esto, que seamos transformados por medio de ella. El oyente olvidadizo, y quiero hablar sobre el oyente hacedor, ¿verdad? Bueno, así como decía la palabra de Dios, hay personas que a veces se miran al espejo y se les olvida. Nosotros no podemos caer en eso. Esto no se trata solamente de exégesis. Exégesis te lo voy a estar explicando más adelante en otro de los módulos, sino que el principio más importante de la palabra es la obediencia a la revelación, a lo que el Espíritu Santo nos dice a través de ella y la aplicación personal que les damos. Y la Biblia habla en Santiago, como lo decía hace unos instantes, mirar atentamente, o sea, nos invita a mirar atentamente nuestro aspecto a través de un espejo. Eso significa que cuando leemos la palabra debemos observarlo cuidadosamente.
No sé si has visto, quizás tienes uno de ellos en casa, de esos espejos que magnifican, no sé si esa es la palabra. eh, Como me gustaría tener a muchos de ustedes acá porque me ayudan mucho a corregirme cuando me equivoco en estos asuntos, pero yo creo que esa es la palabra correcta, como que magnifican. Yo creo que normalmente son utilizados para cuando una persona quiere maquillarse o tal vez... em, pues necesita obviamente ver un poquito más de cerca para hacer un poquito más minucioso su trabajo de maquillaje o tal vez quitarse alguna pestaña, alguna basurita del ojo, qué sé yo. Pero son espejos especiales que magnifican. Quiero que veas tu Biblia de esa forma la próxima vez que la lees atentamente, que estás viéndote a través de un espejo que magnifica todo lo que lo demás lo ves natural, lo multiplica por dos o hasta por cuatro veces su tamaño. Y eso te permite entrar en un análisis mucho más profundo y lograr el propósito espiritual por el cual realmente la palabra de Dios fue escrita. La palabra de Dios no fue escrita para el entretenimiento, no fue escrito para un enriquecimiento intelectual, fue escrita con un propósito espiritual. Y si tú la lees responsablemente y espiritualmente, siempre va a ser transformado tu corazón y va a ser transformado tu espíritu. Vamos ahora a segunda carta de Timoteo, capítulo 3 versículo 16 al 17. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Bien, dice la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios. Hago énfasis en esa palabra, inspirada o inspiración, porque de eso vamos a hablar en unos segundos. Toda la escritura es inspirada por Dios, no por cualquier persona, no por humanos, no por seres humanos, no por pastores, no por sacerdotes, no por teólogos, es inspirada por Dios. Y además dice útil para enseñar, para redarguir, para corregir o para instruir en justicia. ¿Por qué quiero hacer una pequeña pausa acá? Ahí se me movió esto. Quiero hacer una pequeña pausa aquí porque a veces olvidamos, ay, perdón, porque a veces olvidamos estos. Yo creo que si subrayo aquí, quiero ver si ustedes pueden ver. Sí, es útil para enseñar. Y esto lo hacemos bastante bien. Y si leíste el módulo uno en uno de los capítulos, te puse una diferencia entre la hermenéutica y la homilética. Y ahí hice una aclaración, por lo menos esto es algo que yo firmemente creo. La hermenéutica debe anteceder, debe ser el primer paso antes de la homilética. Para quienes necesitan recordar de qué estoy hablando, la hermenéutica es qué dice la palabra y la homilética es cómo puedo transmitir ese mensaje de la palabra de Dios efectivamente. Y yo creo que muchos de nosotros ya la hemos utilizado. Conozco a algunos de ustedes que están conectados en este curso, que se han inscrito en este curso y sé que tienen esa habilidad de saber enseñar y creo que lo hacen muy bien. Pero no se nos puede olvidar los otros propósitos o las otras funciones de la palabra, porque a veces esa es la como que queremos evitar, queremos omitir, como redarguir, corregir o instruir en justicia. Es como que, de nuevo, si estamos delante del espejo que nos hacía referencia a Santiago, como que quisiéramos solamente vernos y ya estar en estado de perfección. Ninguna imperfección en la cara, el pelo está perfectamente bien, el maquillaje, pues obviamente para las mujeres está debidamente colocado y solamente hay una aprobación instantánea. Pero el espejo muchas veces nos hace corregir. El espejo muchas veces nos hace decir, esta parte necesita ajustes, ¿verdad? Y de eso se trata realmente la palabra de Dios. Redarguir, corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dije que quería hacer énfasis en la palabra inspiración, ¿verdad? La mejor forma de poder recordar para recordar la palabra de Dios siempre va a ser poner en práctica lo que aprendiste. Siempre. Llevo, vamos a ver, 26 años en la educación, 26 años de trabajar en el sector educativo, eso lo cumplí el 18 de mayo de este año, 26 años de trabajar en la educación. Y si algo descubrí después de 26 años de dar clases es que no hay nada como el aprendizaje significativo. Y el aprendizaje significativo se da únicamente cuando el aprendiz, el estudiante o el alumno no solamente recibe conocimientos, sino que los pone en prácticas o lo convierte en una experiencia viva.
Eso hace que la memoria capte el conocimiento y permanezca, digamos, de una forma más funcional en su cerebro. Te voy a dar un ejemplo. Es un ejemplo que utilizo constantemente. Si yo te dijera, por ejemplo, que debes estudiar la ubicación de los volcanes en tu país, como la mayoría de los que estamos recibiendo este curso, pues somos de Guatemala, pues menciono Guatemala. Entonces, tú te aprendes la ubicación de los volcanes porque el día de mañana hay un examen parcial o examen corto en tu colegio o en tu escuela. Bueno, dedicas unas cuantas horas de estudiar la tarde o la noche anterior, llegas al día siguiente a la clase y pues probablemente haces la localización o la ubicación de los volcanes apropiadamente en un mapa en blanco que yo te entregué. Y lo haces bien. Pero pasan 2 o 3 años y te quiero repetir la prueba. La pregunta es, ¿te recordarías cuál es la ubicación de todos los volcanes de Guatemala? Así como lo hiciste 2 o 3 años atrás. Probablemente no. Hablemos de uno de ellos, tal vez uno cercano aquí a la ciudad capital, el volcán Pacaya. El volcán Pacaya, la mayoría de nosotros tenemos una buena idea de dónde está, pero quiero que recuerdes tus 6, 7 años de edad. Quizás nunca habías conocido, no habías escuchado el volcán Pacaya, pero la maestra te pidió que te memorizaras información sobre el volcán Pacaya. Papaya. No es papaya, es Pacaya. El volcán Pacaya. Que te memorizaras su ubicación, algunos datos importantes y la ubicación dentro de un mapa. Pasa un tiempo y se te olvida. Pero imagínate que viene otro profesor, otro maestro que entiende el aprendizaje significativo y organiza una excursión al volcán que no solamente se trata de memorizar información que te hace aprenderlo en la clase, pero ahora les dice, ahora vamos a escalar el volcán, lo vamos a subir. Bueno, tal vez no hasta el cráter, pero para quienes han subido el volcán Pacaya saben que hay una parte más segura que se le llama la meseta, si no estoy mal, la meseta del volcán, que es un poquito más seguro de subir, pero requiere cierta altura y cuando uno ya está ahí es espectacular la vista y todo lo que tienes enfrente. Entonces tú subes y además de subirlo, durante tu subida, por ejemplo, te resbalas y te queda una marca en la rodilla, por ejemplo, una marca de ese resbalón o esa herida que te hiciste. De alguna forma la pasaste muy bien, subiste, tomaste fotos, viviste la experiencia de escalar un volcán. Te puedo asegurar que el resto de tu vida siempre vas a saber sobre el volcán Pacaya. Eso se llama aprendizaje significativo. Aprendizaje significativo no es únicamente leer la palabra de Dios, es ponerla en práctica, es obedecerla, que se vuelva parte de ti. Eso es a lo que yo le llamo leer el espíritu de la palabra. El espíritu de la palabra es entender que la Biblia no solamente es una combinación de letras impresas en una página, sino que la palabra tiene un espíritu que ingresa en nosotros. Eso lo vamos a entender ahorita a continuación en las siguientes diapositivas. Pero es un espíritu que se conecta con tu espíritu, ¿verdad? No estoy diciendo que la palabra de Dios sea un ser espiritual como tal, pero la palabra es Jesucristo. Él es la palabra. Entonces, cuando estamos leyendo la Biblia, cuando decimos a la luz de la palabra, estamos diciendo Jesucristo está aquí conmigo. El Santo Espíritu de Dios está conmigo y se conecta con el mío. Entonces, leer la palabra de Dios no solamente desde un plano textual o literario, sino que desde un plano espiritual te cambia la vida por completo. Y si además todo lo que tú aprendes en ella lo haces parte de un estilo de vida, se vuelve entonces ahora un aprendizaje significativo. Ya no es algo que te hacen memorizar para pasar un examen o pasar una prueba, sino que se vuelve parte de tu vida. Y esto no importa si tú llevas 10 años o 10 meses de leer la palabra de Dios. Alguien podría tener 10 años de experiencia de leer la palabra de Dios, pero también 10 años de desobedecerla, solo entenderla, leerla y memorizarla. Mientras que otro podría tener solo 10 semanas de haber empezado a leer la palabra de Dios, pero ya es parte de él. Entonces yo prefiero una persona que tal vez lleva solo 10 semanas o 10 meses de entender la Biblia o de conocerla, pero la está poniendo en práctica. Su vida está siendo edificada, cambiada, renovada, transformada por medio de ella. Que una persona que lleva 10 años de estar escuchando sermones bíblicos se aprende y se sabe casi todas las citas, pero no pone en práctica aquello que está aprendiendo. Eso se llama aprendizaje significativo. Entonces decíamos aquí en segunda de Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es eso de inspiración? Bueno, te quiero recordar que la Biblia está escrito en hebreo y está escrito también en griego. Bueno, tiene dos eras importantes, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahorita no puedo entrar mucho en eso porque si no se tardaría mucho y tengo que avanzar por cuestiones del tiempo. Pero ¿a qué se refiere con eso de inspiración? En latín, la palabra inspiración se compone de dos.
dos partes. In, que significa adentro. Quiero ver si eso sale ahí. Yes. Y spirare, que significa respirar. Para nosotros en español esa palabra es muy común porque viene respirar, ¿verdad? Spirare en latín. Entonces de ahí viene o de eso se compone, perdón, la palabra inspiración. Respirar hacia adentro, ¿ok? Es una respiración básicamente. Y en griego, la palabra también inspiración se traduce como theonestos. Theonestos. Esto probablemente lo has entendido, lo has escuchado, lo has recibido en cursos anteriores. Theonestos. Theonestos, por su parte, tiene tres raíces. Theo, que significa Dios, de ahí viene la palabra teología, por ejemplo. Neu, que significa aire, de ahí sacamos palabras como neumático o neumonía, que significa pues aire, y tos, como exhalar, y usamos precisamente esa palabra como tos. Entonces, theunestos, que en griego, de la palabra inspirare, significa básicamente Dios, aire y exhalar. Quiero que juntes latín con griego. Aquí tenemos respirar, respirar hacia adentro, y en griego la palabra theunestos, que también significa aire o exhalar. Básicamente, déjame resumírtelo así si no entendiste. En griego y en latín, junto la palabra inspiración, es esto. Estoy un poquito gripado. La acción de respirar, tomar aire y exhalar el aliento. Eso es lo que está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice o a qué se refiere con que toda la escritura es inspirada por Dios? Significa que sí, la Biblia tiene distintos escritores. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, el apóstol Pablo, sí, tiene distintos escritores, pero tiene un autor. Y ese autor es el Espíritu Santo que se sentó, por así decirlo, o inspiró a esos escritores por medio del aliento de Dios para que escribieran aquello que Dios les ordenó que impregnaran en un texto o en un papel, ¿verdad? Entonces, es inspirada por Dios, o sea, no es inspiración humana. Y esto lo confirma segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20. Dice, entendiendo primero esto, presta atención, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada porque nunca, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la Biblia que tus manos sostienen o que tu aplicación abre cada vez que lo haces en tu celular. Esa es tu Biblia. No es de interpretación privada, no proviene de voluntad humana, sino que viene inspirada por Dios. Dice, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué revelación más linda, ¿no? Segunda pausa acá. Todo aquel que me está poniendo atención, que está escuchando y aprendiendo, de una reacción, solo para saber que están ahí. Recuerden que yo veo una pantalla y aquí tengo un segundo monitor donde puedo ver a algunos de ustedes, ¿verdad? Solo para saber que vamos bien, que estamos aprendiendo y que estamos animados y que no se me están durmiendo. ¿Ok? Muy bien. Ya vamos después de la mitad. Entonces, interpretación privada significa interpretación personal familia. ¿Ok? La Biblia no se interpreta con nuestras opiniones personales, sino que debemos escudriñar, en primer lugar, las escrituras. Eso es parte del recurso hermenéutico, es parte de la práctica hermenéutica. Escudriñar las escrituras. Y todavía hace falta más de la mitad del curso para entender a qué nos referimos con eso. Estudiar los diferentes escenarios, buscar las palabras que no conocemos, procurar el significado en el idioma original en que se escribió y tomar en cuenta el contexto histórico para así saber lo que en realidad quiso decir el autor del libro, o sea, el Espíritu Santo. Eso es lo que la hermenéutica nos enseña a hacer. Escudriñar las escrituras, no leerlo porque sí, sino que realmente meterte. No sé si te ha pasado que te sumerges en una escritura, te sumerges en un pasaje o hasta en un versículo si es necesario y no puedes pasar de ahí. La próxima vez que te pase eso, recuerda que tal vez es el Espíritu Santo advirtiéndote, poniendo una alerta a tu fe de que quiere extraer algo de esas palabras que estás leyendo por frase, por corta que sea la frase. Y ahí Dios te quiere edificar. Presta atención, detente, saborea lo que el Espíritu Santo te quiere dar. No te anticipes, no te adelantes cuando sientes en tu espíritu que Dios mismo está diciendo,
Algo, hijo, hija mía, quiero enseñarte a partir de esto. Como una persona que ha predicado la palabra de Dios durante tantos años que ya perdí la cuenta, muchísimos años, te puedo decir que hay sermones, mensajes, casi hasta series completas, que de un versículo Dios me ha enseñado tanto y de ahí ha surgido muchísimo de los artículos o estudios que publico en mi página web, que por cierto lo pongo a tu disposición por si no la conoces. Está a las órdenes, pastorfernandoarias.com. Ahí publico todos mis estudios, artículos que son de edificación para ti, son para el cuerpo de Cristo en general, ¿verdad? Es escudriñar las escrituras, es detenerte y decir, ¿qué es lo que el Señor quiere decirme en este texto a mí? ¿Qué es lo que Él quiso decir acá? Y créeme, el Espíritu Santo nunca deja en silencio a un hijo de Dios que está genuina y auténticamente interesado en escucharlo a Él a través de la Biblia, a través de la palabra. Siempre te va a revelar. Jesucristo mismo revela las Escrituras. No tengo tiempo para entrar mucho en esa historia, pero la historia de los, o sea, resumida, en resumidas cuentas, la historia de aquellos hombres que iban a la ciudad de Maús y que iban acompañados de Jesús sin darse cuenta que Jesús caminaba con ellos. Jesús les explicó la Biblia, les explicó la ley y todos los profetas en el camino. Y como decía hace unas semanas en la iglesia, estos hombres en camino a Maús tuvieron a Jesús, al maestro del maestro a la par, en apenas un camino de la ciudad de la que provenían hacia la ciudad que iban, pues Emaús. Estos pasaron por una gran academia teológica. Se graduaron en apenas unas horas. Lo que muchos de nosotros hubiéramos pasado años estudiando para entender la ley y todos los profetas, Jesús lo hizo rapidísimo. ¿Por qué? Porque Dios así hace las cosas, al instante, instantáneas, como Él quiere, como hizo en el Génesis todo. Así se hizo. Cada vez que Dios decía algo, cada vez que Dios daba una orden, todo lo que Él hacía se hacía instantáneamente, obedecía a su voz y además era bueno. Así que hay que estudiar los escenarios, buscar las palabras que no conocemos. ¿Te acuerdas cuando estabas en tu escuela o colegio, instituto, y te constantemente te obligaban a ir a buscar en un diccionario las palabras que no entendías? Sabía tal vez la profesora, la maestra, no sé si te lo enseñó así, pero tal vez la maestra sabía que si tú no entendías esa palabra, el contexto de la historia que estabas leyendo te lo ibas a perder. Y por eso esos significados eran muy importantes. Y la Biblia tiene también esa misma dinámica. Hay palabras que tú tal vez, como no entiendes, pasas por alto y pasar por alto una palabra porque decías, bueno, ¿qué habrá querido decir esto? No la entiendo, nunca la había leído. Te estás perdiendo una de las riquezas espirituales más lindas que la palabra tiene. Y quizás ahí es donde estaba la perla secreta, la perla o la revelación que Dios te quería dar. Así que esa es la función de la hermenéutica bíblicamente hablando. Entonces, Génesis capítulo 2. Voy a cambiar un poquito el color de este texto, no sé por qué me quedó en negro. Pero Génesis capítulo 2, versículos 7, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así que, ¿qué es lo primero que nosotros hicimos? ¿O qué es lo primero que el ser viviente hizo? Tomar el aliento de Dios. ¿Cómo fue creado todo? Por medio de la palabra de Dios. Eso lo dice tu Biblia. Todo fue creado por medio de la palabra de Dios. Y entre lo creado estamos tú, estamos yo representados en eh, en ese hombre que describe la Biblia en Génesis 2, capítulo, capítulo 7. ¿Y cómo lo formó? Sopló en él aliento de vida. O sea, hizo Theunestos. Hizo esto que está acá. Theunestos. Dios exhaló su aire y el hombre lo respiró en su nariz y entró en él el Espíritu de Dios y el hombre fue entonces un ser viviente. Familia, gente que me está escuchando, ¿por qué somos seres vivientes? Porque el aliento del Padre, el aliento de Dios Creador, Dios Elohim, respiró y su aliento entró en nosotros. De hecho, es lo primero que hacemos y es lo último que hacemos antes de morir. Lo primero que hacemos es tomar aire y lo último que hacemos cuando obviamente perecemos, cuando morimos y pasamos de esta tierra a la morada celestial, entregamos el aliento. ¿Qué fue lo primero que Jesús probablemente hizo en la tierra cuando nació en un pesebre? Tomar el aliento. ¿Y qué fue lo último que hizo cuando estaba en la cruz antes de morir? Entregó el espíritu. O sea, entregó
su último aliento. El aliento es lo primero que hacemos y es lo último que hacemos antes de morir. Así que Ezequiel 37 nos enseña esto. Dice, esta es una verdad muy importante. Voy a hacer algo. Por cuestión de tiempo lo voy a leer el texto completo y luego lo voy a escudriñar para que tú tengas o puedas ver cómo se hace una práctica hermenéutica a partir de un texto. O sea, voy a hacer un ejercicio hermenéutico en vivo, por así decirlo. Ezequiel 37, presta atención. Lo voy a leer completo y luego voy a hacer el análisis hermenéutico. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Presta atención, lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, o sea, huesos, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues como me había mandado. Biblia, palabra, instrucción, acompañado de obediencia. La instrucción fue profetiza, la obediencia fue profeticé. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Por cierto, ¿cuántos sintieron el temblor hace unas horas? Varios temblores, ¿no? Solo imagínate si eso fue un temblor, un movimiento telúrico natural. Imagínate el temblor provocado por la presencia de Dios. Wow, me distraje, ¿verdad? Vamos a seguir. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré aquí, tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo una vez más, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé, o sea, obedeció como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Bueno, ¿quieres ver cómo es la hermenéutica? Aquí va. Primer lugar, profetiza, profetiza. Tú estás leyendo la palabra y dices, se repite la palabra profetizar. ¿En qué contexto? ¿Qué significa eso profetizar? Bueno, las raíces griegas, tú vas obviamente, estudias, ahora tenemos tantos recursos. Yo soy de la generación que teníamos que utilizar concordancias impresas. Lástima que no tengo aquí una a la mano, pero las concordancias impresas, digamos, esta es mi Biblia. Mira el grosor de mi Biblia. Ay, está al revés. Mira el grosor de mi Biblia. Las concordancias tenían grosor casi, o muchas de ellas del tamaño de una, ¿cómo se llama el libro de teléfonos? Guía telefónica. Para los que somos de la época de las guías telefónicas. Teníamos que recurrir a esos libros, esos grandes textos de referencia para poder encontrar las raíces de las palabras. Ahora tenemos el Internet a nuestras manos, hay tantos recursos ahora digitales que podemos utilizar para hacer este estudio un poco más rápido. Pero profetizar, raíces griegas significa anunciar lo que va a ocurrir en el futuro. Y aquí están sus componentes léxicos. Te estoy poniendo hermenéutica ahorita, un ejemplo en vivo, ¿ya? Sus componentes léxicos son el prefijo pro, que significa antes. De ahí viene la palabra profetizar. Pro significa antes. Femi significa yo digo. Isein significa convertir en. Eso es lo que significa la palabra profecía. Y eso es lo que está haciendo el profeta como instrucciones de parte de Dios. Profetiza. Ahora, ¿por qué esto es importante en un curso de hermenéutica? Además, porque la palabra, todo el texto bíblico está cargado de profecía. Lleva muchas profecías, pero todas las profecías apuntan, si lo pudiéramos reducir a una cosa, mejor dicho, a alguien, a un solo término, se llama Cristo, Jesús. Toda la Biblia, todas las profecías apuntan a una sola cosa, la venida de Jesús. Por cierto, hablando de profecías, la Biblia que tú lees, tiene más profecía bíblica sobre la segunda que la primera venida de Jesús. O sea que hay mucha más carga profética en tu Biblia
que habla y anuncia la segunda venida de Jesús que la primera. Entonces, cuando la Biblia dice o leemos ahí que Dios le decía, profetiza, háblale a estos huesos, háblale. Y entonces empezaron a formarse, se empezaron a ordenar, empezó a crecer en ellos tendones, carne, y luego faltaba lo más importante, ya eran seres. Pero no eran seres vivientes, ya eran cuerpos, pero no había en ellos espíritu, no había en ellos vida. Entonces dice, profetiza, habla sobre ellos. Ahora bien, ¿cuándo fue la última vez que trataste de hablar sin aire? No se puede. Para poder hablar necesitamos aire en nuestros pulmones. Cuando nosotros caemos de espaldas o nos golpeamos la espalda, se nos va el aire y es imposible hablar. Pregúntele a cualquier cantante, ¿puede cantar usted sin aire? No, el aire está dentro de nosotros y cumple una función fonética, nos da energía, provoca digamos, una función acústica a través de nuestro cuerpo, pasa por nuestras cuerdas vocales, hace una hace un rebote sonoro en todo lo que son nuestros dientes, nuestra boca y en especial nuestra lengua que articula los sonidos y por eso es que nosotros hablamos. Pero cada vez que tú hablas, y aquí mismo lo estoy haciendo yo delante de ti, hay aire que puedo percibir saliendo de mi boca, tocando la palma de mi mano. Y cuanto más fuerte empiezo a hablar, más aire puedo empezar a sentir. Y aquí vemos una exhortación de Dios. Profetiza, profetiza, dando a entender que está utilizando el aliento que sale de su boca y que esto está poniendo en orden todo el caos que le está pasando acá. Y a través de esto, hermenéuticamente podemos extraer cuatro beneficios que la palabra de Dios nos da a través de la historia de, em, de Ezequiel. Y aquí va el primero. La palabra da entendimiento. Primer recurso hermenéutico que extraemos de esto es que la palabra da entendimiento, ¿verdad? Job lo aclara así, dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, lo mismo que acabamos de leer en Ezequiel, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Entonces, ¿te ha pasado que a veces dices cosas como, es que no entiendo lo que está pasando? No entiendo lo que está pasando en mi vida. Es más, tal vez te has atrevido a decir o pensar, y no eres el único, todos hemos estado ahí, es que no entiendo a Dios. O tal vez no entiendo los planes de Dios. Si necesitas entender qué está pasando en tu vida, la Biblia te da entendimiento. La Biblia te da revelación. La Biblia es a través de ella que el Espíritu Santo te dice, esto es lo que estoy haciendo. La próxima vez que te preguntes, ¿qué está pasando acá? La Biblia te puede revelar a través del Espíritu Santo qué es lo que está ocurriendo. Entonces, primera cosa que nos enseña la Biblia, nos enseña a entender, nos enseña a ser entendidos en los tiempos, nos enseña a entender los planes de Dios, nos enseña a entender la naturaleza del corazón del Padre. Todo eso a través de las Escrituras. Pero también esta historia nos revela una segunda función de cuando profetizamos, de cuando la palabra es expresada, cuando la palabra es declarada sobre otro, y es que da orden. Ezequiel 37:7, lo acabamos de leer, dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. ¿Por qué da orden? Porque no eran esqueletos. Yo a veces he visto representaciones gráficas o ilustrativas de la visión de Ezequiel y se ven como esqueletos. Esos esqueletos parecidos a los que hay en los laboratorios de ciencias o de químicas en los colegios o universidades, como que estuvieran regados por todas partes, pero la Biblia no los describe como esqueletos, sino como huesos esparcidos y secos, muy secos. O sea que los huesos estaban por todos lados. Entonces, si algo da la palabra, si algo da la profecía, si algo nos regala Dios a través de la escritura, es orden. Y nos recuerda que Génesis precisamente eso fue lo que hizo Dios en el Génesis. ¿Cómo estaba la tierra en el Génesis? Desordenada y vacía. Y entonces Él habló y las cosas se colocaron en su lugar. ¿Por qué los planetas están alineados como están? ¿Por qué toda la Tierra está como está? ¿Por qué las estaciones funcionan como funcionan? Es porque Dios le dio un orden especial y específico para dar origen y control a la vida. Salmos 33:6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces, ¿por qué te pongo salmos acá?
Porque cuando ya lees Ezequiel y estás escudriñando la palabra y el Espíritu Santo te guía hacia otras partes de las Escrituras que hablan sobre el aliento de Dios, sobre lo que expresa la inspiración de Dios, te vas a Salmos 33 y dices, wow, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos. O sea que Dios estaba profetizando, Dios estaba hablando, Dios estaba respirando, estaba literalmente usando su aliento, su voz. Al fin y al cabo fue por su voz, por su boca, por su palabra que todas las cosas fueron hechas. Y a esto te pregunto, para que haya una parte de, en la hermenéutica, como decía al principio, no solo es entender, hay que aprender a aplicar. ¿Cómo esto aplica a mi vida? Y te hago una pregunta. ¿Hay algún área en tu vida que necesita orden, que está desordenado o vacío, como estaba todo en el principio? Dios puede darte orden. Y la palabra de Dios es un manual de instrucciones que también ordena nuestra vida y nuestros corazones. Muy bien. Ay, perdón. ¿Dónde iba? Da orden. Ahora vamos acá. Solo voy a cerrar esto. También da fuerza. La palabra de Dios da fuerza. Ezequiel 37:6 dice, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. En la versión a traducción al lenguaje actual, así como mi esposa decía hace un momento que ella utiliza la nueva traducción viviente, a mí me gusta mucho alternar la Reina Valera con la traducción al lenguaje actual, y dice, voy a ponerles tendones y recubrirlos de carne y de piel. Voy a darles aliento, aliento de vida para que revivan y así reconocerán que yo soy el Dios de Israel. La otra cosa que da la palabra de Dios es que da fuerza. Cuando el profeta empieza a profetizar sobre aquellos huesos, dice que empezó a crecer tendones sobre ellos. Los tendones son los que nos dan movimiento, le dan fuerza a nuestros músculos, le dan fuerza al esqueleto, sin el cual seremos básicamente solo huesos pegados uno con el otro. Pero el tendón es el que le da movimiento a distintas partes del cuerpo. Da fuerza, da movimiento. Y como lo expresaba hace un ratito, hay que leer otras partes de la escritura donde podemos ver eso también revelado. Y te pongo aquí uno de tantos ejemplos que hay, que es Éxodo capítulo 15 y versículo 8. Dios en el desierto. ¿Te acuerdas cuando estaba el pueblo cruzando el mar Rojo? En aquel entonces se llamaba el mar de los juncos. Al soplo de tu aliento, dice la palabra, se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón y los abismos se cuajaron en medio del mar. ¿Sabes qué es lo que hizo Dios? Sopló su aliento y así fue como se amontonaron las aguas. Se juntaron las corrientes como en un montón y los abismos se cuajaron en medio del mar. Esto es un reflejo, es un espejo de lo que no solamente ocurrió en la creación cuando Dios creó los cielos, los mares, la tierra, sino que es lo que literalmente pudo haber pasado en el momento en que el pueblo de Israel cruzó de punto a punto B. Cruzó en tierra seca. Pues obviamente las aguas se partieron en dos y cruzó en tierra seca hacia el otro lugar o hacia el otro extremo, hacia el otro lado. ¿Cómo lo pudo haber hecho Dios? Por el soplo de su aliento. Siguiente cosa que da la palabra de Dios. La palabra de Dios también nos da vida. Y con esto ya estoy cerca de terminar. Dame unos minutos más porque estamos a punto de terminar. Ezequiel 37:9 dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Ya? Da vida. Proverbios 4, que es otro pasaje que nos revela lo mismo, dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones y no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón porque son vida para los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. La hermenéutica no solo es entender, es aplicar. Y aquí te hago una pregunta. ¿Hay algo en tu vida que murió y que necesita resucitar? Es como medicina para tu cuerpo la palabra de Dios. Así que la hermenéutica no se queda únicamente en la interpretación de la palabra, ese es un recurso, esa es una de sus funciones, sino que cómo es de utilidad aquello que estás leyendo para edificación propia, para edificación de tu espíritu. Y a través de la hermenéutica crece en ti ese deseo de poder empezar a compartir la palabra de Dios, porque no sé si te ha pasado que cuando llegas a entender algo o llegas a descubrir algo que te emociona, ¿cuál es el primer instinto que naturalmente tienes?
querérselo a compartir a alguien más, decírselo a alguien más. Cuando yo, y esto por cierto es un diagnóstico, un test mental, cuando tú estás delante de algo maravilloso, las primeras personas que vienen a tu mente, cuando mientras estás contemplando eso que tus ojos miran y que con tanto agrado estás viendo, son personas que son muy importantes para ti. A mí me ocurre o se me vienen siempre tres personas. Estoy frente al mar, estoy frente a grandes montañas, colinas, volcanes, estoy frente a la creación de Dios y lo primero que viene a mi mente, esto no tiene que ser igualmente contigo, esta es mi experiencia personal, esta es mi experiencia. Siempre se me viene esta expresión, cuán grande es Dios. Y la canción Cuán grande es Él, para quienes la conocen, empieza a resonar en mi corazón y en mi espíritu. Cuán grande es Él. Y luego viene mi esposa y vienen mis hijos. Si estoy solo, miro eso y contemplo lo que estoy viendo enfrente y diría cuánto me gustaría que mi esposa esté acá. Y por eso a veces lo que hacemos es sacar nuestro celular y tomar foto y enviárselo a esa persona o esa familia o ese grupito de WhatsApp que tú quieres que vean aquello que tus ojos están presenciando. ¿Por qué? Porque quieres compartir con alguien lo que tu experiencia ahorita, ese aprendizaje significativo, significó para ti. Perdón que haya repetido la palabra significativo dos veces, pero lo que ese aprendizaje significó para ti. Y por eso necesitas, tienes ese anhelo, deseo de compartir. La hermenéutica provoca eso en tu corazón. Llega un tiempo, en un momento, donde te llegas a apasionar tanto de la palabra de Dios y lo que el Espíritu te ha revelado, que es difícil contenerte de no compartir a alguien más aquello que Jesús te ha hablado. Y por eso la hermenéutica acompaña muy bien el Evangelio. Porque cuando tú entiendes la hermenéutica y aprendes más del Evangelio a través de las Escrituras, el propósito por el cual Jesús vino aquí a la tierra, y entiendes esa revelación que el Padre te quiere dar a ti, vas a llegar a descubrir una de las cosas más lindas de tu llamado, de tu vida, y es tu llamado. Tu llamado, tu servicio puesto a Dios. Así que quiero hacerte tres preguntas antes de terminar. ¿Cuánto tiempo puedes pasar sin comer? Si fueras Jesús, bueno, digamos 40 días, que fue lo que él ayunó en el desierto, en condiciones idóneas. Muchos de nosotros no alcanzamos ni siquiera unas horas y ya estamos con hambre. Pero bueno, en condiciones físicas idóneas, una persona, digamos, puede pasar unos 40 días sin comer. Comida sólida. ¿Cuánto tiempo puedes pasar sin agua? Dependiendo de las condiciones físicas de una persona, al cabo de 5, 6, 7 días podrían tener un estado de deshidratación crítico y podría morir. ¿Cuánto tiempo puedes pasar sin respirar? Sin inhalar y exhalar. Muchos de nosotros ni siquiera llegamos a un minuto. Digamos que el mejor buceador del mundo acaso llega a 4 o 5 minutos bajo el agua sin poder respirar. Al cabo del tiempo va a morir. Así que no podemos dejar de comer porque morimos. No puedes dejar de beber agua porque te deshidratas y también mueres. No puedes dejar de respirar porque entonces deja de entrar oxígeno en tu vida y entonces también mueres. En pocas palabras quiero decirte algo para terminar este curso o este módulo. Uno, come la palabra de Dios. La palabra de Dios es pan espiritual, es sustento para tu vida. Y cómelo todos los días. Hay un pan celestial que se hornea para ti todos los días. Todos los días. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en el cielo también en la tierra. ¿Sí? Danos hoy el pan de cada día, que el pan que se hornea en el cielo hoy para ti lo puedas degustar todos los días. En pocas palabras, come pan todos los días. Bebe agua todos los días. ¡Wow! Señor, tú eres la fuente de agua viva que fluye dentro de mí. No te deshidrates. Bebe la palabra de Dios. Bebe de la sangre de Cristo todos los días o te vas a morir espiritualmente. ¿Y cuánto tiempo puedes pasar sin respirar? Apenas algunos minutos. Así que respira el aliento de Dios continuamente. Aprende a entender que cada respiro que das es un respiro porque es parte de la misericordia de Dios diciéndote que un minuto más en esta tierra, el Dios te ha dado el favor y la gracia para tenerlo acá, para cumplir una función y un propósito.
que solamente agrade, complace y da la gloria a Él. Así que la hermenéutica no solamente se trata de enriquecernos intelectualmente, no solamente se trata de aprender a leer textualmente la Biblia, y no solamente se queda en la interpretación. La palabra de Dios va un paso más, es darte aliento, darte fuerza, ¿verdad? Vivificarte, prepararte para el cumplimiento del plan de Dios para ti. ¿Cuántos están todavía acá? Si todavía estás aquí, quiero que me des un like. Quiero que saber que todavía estás por acá. Dame una reacción. Espero que hayas aprendido mucho, ¿verdad? Que hayas disfrutado de lo que Dios tiene para ella, para ti. Esta es apenas la segunda parte del curso. Faltan todavía, tercera, cuarta, faltan 3 semanas más, ¿verdad? Y en estas 3 semanas vas a seguir recibiendo material. Y en la última y quinta semana vamos a cerrar con otro webinar parecido a este, donde hablaremos sobre las conclusiones. Vamos a cerrar con conclusiones y voy a compartirte también un tema muy importante que va a enriquecer mucho todo lo que has aprendido hasta el día de hoy. Así que si tienes alguna duda o alguna pregunta, por favor, por cuestión de tiempo, la puedes hacer al correo electrónico al cual tú recibes el material cada uno de los martes. Te recuerdo que hoy se vence el plazo, pero bueno, si estás un poquito atrasado, te lo recibimos con mucho gusto mañana. Por supuesto, el formulario del módulo 1 que fue enviado la semana pasada. Y mañana vas a estar recibiendo el módulo, perdón, o sea, el módulo fue este. Vas a estar recibiendo el formulario y el enlace a este video por si lo quieres repasar, lo puedes ver si quieres nuevamente. Vas a llenar el formulario y con eso habrás cumplido con la semana número 2. Creo que también esta semana tengo que revisar mi agenda de actividades. Voy a estar enviándote también un artículo que complementa, pero ese solo es uno opcional que complementa lo aprendido hasta acá para tu bendición y edificación también, ¿verdad? Vamos a dar gracias a Dios, ahí donde estamos cada uno, vamos a orar, darle gracias a Dios por este tiempo, por este momento y prepararnos para lo que viene. Señor, te damos gracias esta noche por tu presencia en nuestras vidas, por este curso, por este aprendizaje, Señor, que no es un aprendizaje académico más, sino que también es una forma en que estamos entendiendo lo que tú quieres revelar a cada uno de nosotros a través de la escritura. Queremos a partir de este curso, Señor, no leer la Biblia únicamente como un requisito intelectual, nada más como un texto literario, Señor, sino queremos realmente respirar tu aliento mientras lo estamos leyendo. Queremos inhalar y exhalar, Señor, tu espíritu, el espíritu de la palabra. Y te damos gracias por este maravilloso tiempo, este maravilloso curso. Sabemos, Señor, que esto solo es el inicio de un nuevo tiempo. Es el inicio, Señor, de una nueva estación, de una nueva temporada para aquellos que nos estamos sumergiendo en este estudio y preparándonos, Señor, para algo grande. Yo así bendigo a cada persona que está recibiendo atentamente este curso y estas lecciones, que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la revelación que solamente Dios te puede dar sea parte importante de tu vida y en este proceso de aprendizaje. Que Dios te bendiga y te guarde y siempre haga resplandecer su rostro sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Los amamos mucho. Al nombre de mi esposa y su servidor y mi familia. Que pasen una feliz noche. Que Dios los bendiga muchísimo. Bye bye.